¿Cómo pescar en invierno y no morir en el intento? A continuación lo vemos. Muy buenas familia, bienvenidos un día más a vuestro canal de apnea y pesca submarina. Ya comenzó el invierno y con él las duras temperaturas y lo complicado de este deporte, ¿no? Donde aparecen los que de verdad tienen pasión por este deporte y tienen ganas de meterse con el agua a 15 grados, ¿no? Es cierto que el invierno para mí es la época más dura de la pesca submarina. Conozco gente que en invierno lava los trajes, guarda el material y lo deja para la temporada de primavera y ahora pues dedica un poquito más a entrenar, a hacer otros deportes, porque la verdad que se hace muy duro el poder ir al agua con estas temperaturas, cuando estás a las 7 de la mañana en el coche y te tienes que poner el traje. La verdad que no es gusto de nadie, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver algunos tips, ¿no? Los 5 consejos que yo creo que son importantes para poder pescar de la forma más amena, ¿no? Más gratificante en invierno, ¿no? Lo primero, sin duda, un traje de neopreno adecuado en milímetros a la temperatura de nuestro agua, ¿no? Bueno, en el Mediterráneo el agua está sobre 14, 15, 16 grados en invierno, ¿no? Y con una chaqueta, un traje de 7 milímetros o una chaqueta de 8, pantalón de 7 milímetros, vamos ya no sobrados, pero bastante protegidos contra el frío. Quiero dar las gracias desde aquí a mi patrocinador de este año, ¿no? Que es Leroy, que me proporcionó dos trajes, uno de verano y otro de invierno. Y la verdad que desde que los tengo estoy pasando menos frío, porque yo antes usaba uno más genérico y este que es a medida, pues te queda como un guante y la verdad que se nota, ¿no? Aquí os voy a dejar una imagen de los trajes y en la descripción aquí tenéis toda la información para poder comprarlos. ¿Por qué es tan importante el traje? Bueno, el traje es nuestra primera capa de protección contra el frío y, como hemos comentado, depende de la estación o de la temperatura del agua en la que estemos, ¿no? Para verano, pues con un traje de 3 milímetros o de 5 milímetros estamos ya resueltos, y con uno de 7 o de 8 en invierno, pues necesitamos un poquito más de milímetros porque está el agua más fría, ¿no? Lo importante del traje no es que sea chicle o sea de licra, o sea, hay muchos tipos de neopreno. Lo importante es que nos quede ajustado. Prácticamente es lo esencial, porque en el agua da igual que sea de licra o que sea de cualquier tipo de neopreno, lo importante es que nos quede bien ajustada la piel, que no haya bolsas donde pueda entrar agua. La principal manera o la principal forma por la que nosotros vamos a pasar frío es porque haya una circulación de agua dentro de nuestro cuerpo, entre el neopreno y nuestra piel. Los trajes que nosotros utilizamos son semihúmedos, por lo que necesitan estar, entre comillas, lubricados por dentro para que, primero, podamos ponerlos y, segundo, estemos cómodos dentro del agua. No importa si tenemos una pequeña capa de agua dentro de nuestro cuerpo, porque ese agua va a estar caliente. El problema es que ese agua empiece a circular y vaya entrando, vaya saliendo. Por eso la importancia de que nos quede bien justo, ¿no? Que sea de nuestra talla y que no nos quede holguero. Segundo consejo. Bueno, a la hora de ponernos el traje, pues ya que vamos a pasarlo mal, vamos a intentar pasarlo menos mal. De esa manera, pues lo que podemos hacer es llevarnos el agua caliente, para ponernos el traje con agua caliente. Existe varias formas de transportar nuestro agua caliente, ¿no? a nuestra zona donde nos vamos a cambiar. Por un lado, hay bidones especiales con un térmico, ¿no? Bidones térmicos donde nosotros llenamos el agua caliente desde casa y nos aguanta perfectamente, ¿no? hasta la hora de cambiarnos. También se puede hacer de forma casera, cogiendo un bidón y rellenándolo por spam o de espuma de poliuretano. Bueno, y luego está la forma que yo utilizo, que es sin bidón. Es coger una botella normal de agua, la llenas de agua caliente y lo que hago es enrollarlo en mi toalla. La toalla que yo voy a usar la enrollo bien y si acaso la meto dentro del traje de neopreno. De esa manera tendremos nuestro bidón térmico sin tener un bulto más en el coche. Tercer consejo para no morir en el intento, ¿no?
muy importante tener nuestras extremidades, nuestros pies, nuestras manos relativamente calientes. Es necesario tener un escarpín y unos guantes adecuados a la temperatura del agua. Yo llevo usando desde que empecé prácticamente estos que son de Speton, que son el modelo Winter, y que la verdad van muy bien, muy bien. Yo cada vez que ya se me rompen, por lo que sea, que estos están nuevos, por ejemplo, prácticamente me lo he usado una vez, cuando se rompen por la suela de andar o ya con las piedras se van agrietando, siempre los renuevo porque considero que para mí son el complemento en relación calidad-precio que más me convence, ¿no? De nada sirve tener unos guantes y unos escarpines que estén agujereados, porque vamos a retomar el problema que comentamos al principio, que va a entrar una corriente de agua y ese agua calentita que nosotros tenemos en nuestro cuerpo dentro, pues se va a escapar, y ese va a ser el principal momento en el que vamos a empezar a pasar frío. La verdad es que los consejos que estoy dando son una cadena. Esto quiere decir que si nos falla uno, de nada sirve que tengamos el mejor traje o el mejor guante. Si nuestro traje nos queda holgado y tenemos los mejores guantes, no nos va a servir, ¿no? Es cierto que tengamos que tener cada uno de estos consejos bien adaptados a nosotros, ¿no? El cuarto consejo es no te orines dentro del traje, por la sencilla razón de que vas a introducir líquido a tu cuerpo, ¿no? Dentro del traje, y vas a crear esa corriente de agua. Entonces el agua en nuestra orina nos va a robar al principio, bueno, va a ser una satisfacción ese primer minuto de líquido calentito dentro de nosotros, pero que en el momento que se empiece a enfriar nos va a robar el calor y encima la va a estar desplazando por todo el cuerpo, ¿no? Si tenemos nuestro mejor traje, nuestros mejores guantes y escarpines, en el momento que nosotros no orinemos dentro del traje, vamos a empezar a pasar frío. Un remedio muy eficaz, y que además tengo un vídeo en el canal explicándolo, es cómo colocar un pisete a nuestro traje. Hay de varias formas, y de esta manera vamos a poder orinar fuera de nuestro traje, aumentando el confort y la cantidad de tiempo que podamos estar en el agua. Y el quinto y último consejo es cambia tu estilo de pesca, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo por ejemplo me dedico al 99% a la pesca a la espera. Esto quiere decir que yo estoy prácticamente parado toda la jornada haciendo esperas pues relativamente largas, y da igual que estés súper abrigado, que en el momento que tu cuerpo empieza a bajar pulsaciones, y aunque estés abrigado pues va a empezar a pasar frío. En el momento que yo empiezo a sentir estos síntomas ya de frío, cambio un poco la zona de el estilo de pesca, y a lo mejor pues, me dedico a una pesca más de rompiente, me acerco más a la orilla y tengo un movimiento pues más de aleta, o me pongo a buscar al agujero. El caso es que active un poco el cuerpo y evitar que empiece ya con ese síntoma de hipotermia, ¿no? de tiritones que a veces nos dan. Pues bueno, en el momento que caliento un poco, si tengo la suerte de estar con el compañero con el barco, pues me subo, me caliento un poco y ya sigo pescando. Pues como conclusión de este vídeo, si quieres tener las mayores garantías de no pasar tanto frío en invierno, lo primero, llévate agua calentita para cambiarte. Lo segundo, ten un traje con un espesor adecuado a la temperatura del agua y que sea de tu talla, que te quede bien fijo al cuerpo. Usa guantes y escarpines sin agujeros y que sean de buena calidad. Y si pasa frío, muévete en el agua, mueve las aletas, nada un poquito, cambia el estilo de pesca, vete a la rompiente, vete a pescar al agujero y luego sigue con las esperas. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!